compártanlo con amigos, va a ser un programa donde Dios va a bendecir a muchas personas y donde muchas personas van a poder encontrar una esperanza, una luz, porque una de las cosas que produce justamente, ¿no?, las adicciones es desesperanza, esclavitud. Vamos a ir hablando un poquito con el invitado, pero queremos animarte a que compartas el programa y que ayudes a otros a poder ser libres y a poder experimentar lo que Dios tiene para sus vidas. Yo quisiera invitar ahora sí a Claudio Bodián. Claudio, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte en el corazón abierto, una bendición y en especial para mí el poder compartir este tiempo con un amigo como vos, Claudio. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, Walter? Bendiciones. Y bueno, gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar este tiempo compartiéndolo con vos. Y en un tema bueno, que toca mucho la sensibilidad de todos, de la iglesia y de todos en general, ¿no? Tal cual, Claudio. Y dijiste muy bien recién, antes me gustaría que ahora te puedas presentar, pero a modo introductorio, Claudio, dijiste muy bien que es un tema que toca mucho a la iglesia del Señor también, ¿viste? Porque a veces es como que miramos para afuera, ¿no es cierto, Claudio? Y el problema está afuera, ¿no? Los adictos están afuera, los esclavos están afuera, ¿no? Miramos a veces muy afuera y de repente este problema está muchas veces dentro de nuestras propias familias, dentro de la iglesia, dentro del liderazgo. Y cuando hablo de liderazgo, hablo de líderes, hablo de ministros también. Este programa se llama Corazón Abierto por algo, Claudio. Queremos hablar desde el corazón y desde las estadísticas también. Pero antes, Claudito, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito acerca de vos, casado, hijos. Contanos un poquito, Claudio. Bueno, sí, mi nombre es Claudio, estoy casado hace 35 años con Estela, mi esposa, seguro que está viendo en otra habitación mientras se está cocinando. Es un apostolado ya Este, lo tuyo, Claudio, ¿eh? eh, bueno, tengo un hijo, Pablo, de 30 años, casado también. Él sirve en el ministerio con niños, con un testimonio muy poderoso también en cuanto a lo que es la adopción. Así que tenés el desafío para otro programa también. Sí, claro, Este, sí. Sí. Y un gran y defensor de la vida junto con vos, Claudio y Estela, grandes defensores de la vida y fueron uno de los que más lucharon cuando se fue la ley de aborto al Congreso. Así que sí, es verdad, es un tema para charlarlo, pero simplemente que la gente sepa que son personas que aman la vida. Pablo es un hijo del corazón, ustedes ujú. lo abrazaron, así que tenemos tanto para hablar, Claudio, pero quiero que sepa la gente esto, ¿no? Que son personas increíbles, que son personas que han sabido dar amor, que saben de lo que están hablando. Bueno, gracias. Aprovecho un saludo especial para mis pastores, para Ale y Lali, que lo tuviste como invitado hace unas semanas atrás, Tal cual. donde nos congregamos ya hace 20 años, y bueno, y podemos tener la libertad de servir al Señor en diferentes ministerios, y bueno, uno es el tema de las adicciones, ¿no? Que tanto nos tiene abocados. Tal cual. Claudio, es un tema muy significativo, muy profundo. Me gustaría que vos nos puedas de alguna manera definir, porque hay muchas personas eh, que no entienden bien lo que es la adicción, ¿no es cierto? Por ahí tienen un concepto muy limitado, creen que adicto solamente es aquel que consume paco, marihuana, cocaína. Contanos un poquito qué son las adicciones. Mira, la definición, Wikipedia lo define de una forma excelente cuando quiere definir la palabra adicto, ¿no? Y adicto significa ser esclavo. ¿M? Oh, Ahí en Segunda Pedro dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, wow, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿sí? Entonces, la adicción es ser esclavo de algo que te venció, de algo que te tiene sujeto. Puede ser un cigarrillo, puede ser una sustancia, pueden ser actitudes, pueden ser costumbres que ya pasan de ser costumbres a ser adicciones, puede ser la comida,
no sé, los medicamentos, las Personas enfermedades, también, ¿no es cierto, Claudio? personas, sí, ¿por qué no? Personas. Muchas veces las personas, los entornos familiares llevan a una coadicción, ¿no? En donde de repente en la familia vos tenés a una persona que es adicta, pero todo el entorno se mueve en función de esa persona. Entonces llegan a ser lo que se los conoce como coadictos, ¿no? Claro. Donde tienen costumbres que favorecen a la adicción del otro, pero que también a ellos los está perjudicando. Tal cual. Claudio, qué bueno que las personas que nos están viendo y tienen preguntas las puedan hacer. Vamos a ir por ya tenemos ahí personas que están saludando. Bueno, la pastora Viviana nos dice que Un está beso a muy Vivi. expectante de lo que Dios tiene preparado. Bueno, hermanos de la iglesia que ya están empezando a mandar mensajes. Pero yo los animo a que manden preguntas puntuales. Por ahí tenés Mm, personas en tu casa que tienen problemas de adicción. No te pierdas esta oportunidad de hacer una pregunta. Cómo ayudarlos, cómo saber si están en situaciones de adicción. Vos decías recién, Claudio, que son esclavos y hablabas sí. de que se transforman, ¿no es cierto?, dependientes de eso. Pedro decía el que es vencido de algo. Y vos hablabas de la Ujú. comida, Claudio, hablabas de las relaciones. Y incluso en Te, la eh, iglesia, muchas veces, ¿no es cierto?, se da la te hablo, dependencia del líder, al pastor, digo, hablamos de adicciones, digo, profundizamos. te hablo de adicción al trabajo también, por ejemplo. Los líderes muchas veces, bueno, vos fíjate ahora en tiempos de pandemia, en donde los pastores, los líderes tienen que estar en su casa, tienen que estar encerraditos y tratan de hacer 17 millones de live por día porque tienen una necesidad de estar eh, Wow, ministrando, wow. que a veces, muchas veces digamos que está en el límite con la adicción, ¿no? Eh, Viste que siempre se dice el lunes es el día de descanso del pastor Tal cual. y generalmente no lo es porque ese lunes se dedica a preparar cosas para la semana, a preparar las actividades. Entonces, muchas veces en el liderazgo se cae en ese tema de ser esclavo de lo que se está haciendo, ¿no? Wow, qué profundo lo que nos estás diciendo, Claudio, porque vuelvo a repetir, mucha gente cuando escucha de adicciones, Claudio, cree que se trata del que fuma marihuana, ¿viste? Del que toma Mm, cocaína, que obviamente es un adicto, y vos diste una definición bíblica muy poderosa. El que es vencido de algo es esclavo, y por lo tanto es adicto, ¿no es cierto? Porque aparte hay una dominación de la voluntad, esa persona termina, ¿no es cierto?, teniendo una voluntad sometida a eso que lo esclavizó. Y vos decías el trabajo, Claudio. ¿Cuántos pastores? Y como vos decís ahora en el tiempo este que vimos de pandemia, pastores, líderes, vos viste que hay una revolución de live, viste, terrible, y que no lo tomamos como una adicción, pero como vos decís, a veces hay una necesidad en el líder, como hay necesidad en gente en el trabajo, y es una adicción. sí, muchas veces dicen, no, pero yo no soy adicto al trabajo, soy trabajador. Ok, bárbaro. Ahora, si ese trabajador, cuando se va a la casa, se lleva trabajo para la casa, sigue pensando en el trabajo, piensa que como él no lo puede hacer otra persona, bueno, estás casi, casi te diría siendo un adicto al trabajo. Estás dependiendo, estás esclavizado de ese trabajo que te tiene dominado, ¿no? ¿Cuáles son las adicciones, Claudio, que hoy están como predominando? Porque vos sabés que eh, hay mucha gente esclava que no sabe que es esclava. Por eso me interesa mucho esto que estás diciendo de la cantidad de adicciones que hay. ¿Cuáles son las adicciones con las que más te encontrás vos como socioterapeuta, como acompañante? ¿Cuáles son las adicciones con las que más vos te encontrás y que vos decís, wow, es increíble esto? Bueno, yo por un trabajo en un ministerio llamado Libres en Cristo, que es un ministerio online que tiene sede en Guatemala, pero que se trabaja a través de toda Latinoamérica, eh, eh, muy específico con el tema de la pornografía, ¿no? Del tema de la adicción a la pornografía y a la adicción sexual. Que es un tema que es bastante oculto, que no es confesado generalmente y que tampoco es tratado.
Wow. Y bueno, y que muchos están necesitando en este tiempo, ¿no? Que eso lo vamos a ir hablando a lo largo del programa porque tengo una parte especial donde quiero que te explayes mucho en eso, Claudio. Pero Mm, mi segunda pregunta sería, ¿cómo sabe la persona que es adicta, Claudio? Porque, vuelvo a repetir, hay mucha negación. ¿Viste? Yo me acuerdo cuando me empecé a drogar, yo vengo de un pasado de ujú, adicciones a la marihuana, a la cocaína, y yo recuerdo que una de las cosas que decía era que no era esclavo, que no yo lo dominaba, ¿viste? La clásica, no, esto no sí. me controla, esto no me controla, esto no es un problema para mí, pero finalmente sí, me esclavizaba. ¿Qué tips, qué cosas empiezan a pasar en la vida de la persona que vos podés decirle, no, sí sos esclavo? ¿Qué cosas? O sea, ¿cómo puede saber la persona que está siendo adicta o que está entrando en una adicción, Claudio? Mira, el fundamento es el estar pensando siempre en esa esclavitud, ¿no? En esa cosa que lo tiene esclavo, ¿sí? Ya sea, llámalo trabajo, llámalo sustancias, llámalo, no sé, pornografía. Si estás todo el tiempo pensando en eso, estás en el horno, ¿sí? Y no precisamente como allá en el libro de Daniel, ¿no? No estás, estás en el horno mal. ¿Por qué? Porque empezás en una espiral en donde lamentablemente vas a ir descendiendo cada vez a estar más esclavizado. Yo siempre pongo el ejemplo de David, ¿no? David, un varón conforme al corazón de Dios, Wow, como dice la palabra. Sin embargo, en un claro. momento él estando no haciendo nada, cuando todos los reyes tenían que ir a la guerra, él se quedó en el palacio, no haciendo nada, cosa que nos gusta hacer a los hombres, ¿no? No hacer nada precisamente. Y bueno, O hacer nada. claro, hacer nada precisamente. Viste que a veces cuando te preguntan en qué estás pensando y vos decís en nada, lo más trágico es que estás pensando en nada, precisamente. Bueno, y él se quedó en el palacio cuando no se tenía que quedar, vio algo que lo impactó y después no lo pudo sacar más de su cabeza. ¿M? Lo hizo esclavo Wow, y lo llevó a lo más profundo de lo que sería una adicción. Llegó a mentir, a matar y en una espiral descendiente terrible, ¿sí? wow, Y wow, lo que le pasa a todos los wow. adictos, la negación. Vos fíjate que cuando el profeta viene y le cuenta la historia de la ovejita, de alguien que tenía, ¿él qué dice? Él no se mira para él, él dice, esa No, persona no, no. hay que matarla, es terrible lo que hizo. Exacto, pero es el otro, no soy yo. Bueno, eso es lo que pasa Wow, con el adicto, ¿no? wow. Mira, Claudio, ese pasaje que estás dando es terrible porque, claro, el adicto, vos decís, empieza primero pensando, cuando vos pensás mucho en algo, ¿no? En que, por ejemplo, la comida, decías vos hoy, ¿no? Bueno, ¿qué voy a comer? ¿No? Terminaste de comer y ya estás pensando en la próxima comida o en la próxima picada o en lo próximo que vas a comer. Hay toda una espiral, vos decís, de que empieza a pensar la persona, ¿no es cierto? Mira, Y lo mismo pasa yo con doy las un demás ejemplo. adicciones. Yo doy un ejemplo muy claro en este tiempo de pandemia en el que estamos todos ávidos de noticias, ¿no? Yo cuando doy en programa Vida en Josué doy una materia que se llama ciberadicciones o adicciones no convencionales, ¿no? Y yo soy un jovencito de 57 años y yo les cuento siempre que en mi juventud, muy juventud, no existían los canales de noticias, ¿no? Entonces vos tenías para enterarte qué era lo que pasaba, tenías que esperar a que Mónica y César empezaran Telenoche y Claro, a las 8 claro. de las 8 de la noche y saber las noticias. Y te enterabas durante una hora las noticias del día. Ahora estás todo el tiempo mirando noticias y en este tiempo en donde estamos frente a una pandemia y una circunstancia muy especial, nos hacemos ávidos y adictos de las noticias. Cambiamos de un canal a ver qué dice uno, a ver qué dice el otro. Las cifras que dijeron serán reales, no serán reales. Necesitamos constantemente tener una alimentación de algo que nos está esclavizando, ¿no? Wow, qué terrible lo que contás. Me impresiona, Claudio, porque
mucha gente no ve como una adicción todo esto, ¿no es cierto? Pero somos adictos a las noticias. Ahí Matías Rodríguez me decía, a las redes sociales. Eh, Totalmente. Mirá lo que dice las redes sociales. Adriana dice, a la iglesia, hay gente que ha perdido su familia. Ujú. Dice ella que conoce una mujer que perdió su familia porque, claro, era esta cosa de estar todo el tiempo en la iglesia, y mirá que lo está hablando un pastor, Claudio, ¿no? Pero comparto esto, ¿no? Que a veces somos esclavos de la hiperactividad, el activismo, las noticias, las redes sociales, la comida. Por eso es tan interesante esto que vos estás diciendo, que no llevemos la adicción simplemente a la droga de la cocaína, el alcohol, porque es lo clásico. Pero hay un montón de Vos, otras adicciones que nos están haciendo mal. Vos sabés que nuestro cuerpo funciona químicamente, ¿no? Es una composición química que se va, bueno, vos sos deportista y sabés de qué estoy hablando. Tal cual. Vos sabés que una adicción a, no sé, a la cocaína o a la marihuana y una adicción a no sé, a las series de Netflix, te produce la misma dopamina, la dopamina es una sustancia que nos da felicidad, ¿sí? Entonces, necesitamos esos acelerones de dopamina para sentirnos cada vez más, más estimulados. Entonces, cualquier cosa que te estimule de esa forma en tu cuerpo es lo que hace que vos cada vez lo necesites más. Tal cual. Bueno, es como la adrenalina, ¿no? Cuando la persona ve Tal noticias cual. o ve noticias, viste, buscamos noticias impactantes, fuertes, crueles, que producen, o las películas de terror, ¿no? Yo conozco gente, Claudio, que se pasa horas viendo series de Netflix. Me encanta, ojo, yo con Viviana a la noche tenemos la costumbre de ver una serie, dos, de 40 minutos, 35 minutos para relajar el día. Pero yo sé de personas, Claudio, que pueden hacer una maratón de 10 capítulos sin Sí, parar. o de Y ellos cinco te dicen, temporadas. claro, y ellos te dicen, no puedo parar. Es lo que vos decís, ¿no? El cerebro va eh, produciendo este químico, ¿no? La dopamina, la adrenalina, que nos va volviendo adictos, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante es esto que decís, ¿no? La cantidad de adicciones que hay, la cantidad de adicciones que hay y la cantidad de personas que no se dan cuenta que son adictas. Por eso me interesa que vos, como especialista en el tema, puedas remarcarnos esto, Claudio. Adicción no es solo cocaína, marihuana, alcohol. Adicción es No, todo aquello no, que te esclaviza. es todo lo que te esclaviza. Mirá, y te voy a dar otro ejemplo de la Biblia, ¿no? Me encanta porque a veces uno empieza a buscar y decís, wow, mirá esto qué loco, ¿no? ¿Te acordás esa mujer, esa viuda que va al profeta a verla y dice, mi marido murió, que era profeta, y dejó muchas deudas, Muchas ¿sí? deudas. Este, dejó muchas deudas. No sabemos si era adicto al juego o adicto claro, a contraer, a tomar plata que no le correspondía. Tal cual. Entonces, ¿qué pasa? Los acreedores quieren que les pague y si no les pago, van a venir por mis hijos, se van a llevar a mis hijos, ¿no? Bueno, Wow. el profeta ahí le dice, ¿qué es lo que tenés en tu casa? Todos sabemos el relato, ¿no? Pero Sí, sí, fíjate cómo sí. cómo la esclavitud no solamente lleva a aquella persona que fue el esclavo principal, sino después toda la familia se ve afectada, ¿no? Es muy fuerte lo que decís, Claudio, porque esa historia que vos contás es muy poderosa, ¿no? Vinieron los acreedores, toda la familia terminó sufriendo algo terrible, y gloria a Dios por la intervención divina, Claudio, pero cómo una persona adicta puede destruir su familia, su hogar, su vida propia. Sabemos de ministerios, de ministros, de líderes y de personas que a causa de la Ujú. adicción destruyeron su vida. Matías me dice qué profundo lo que dijiste sobre David. Quiero retomar un poquito eso, ¿no? Porque mientras el profeta Natán le iba diciendo, ¿no? Lo terrible que había hecho otra persona, él no se hacía cargo, ¿no? Él decía, qué desastre. Y muchas veces cuando sos adicto, y yo he sido adicto, nos comparamos con otro, no es como que no, aquel está peor, aquel está peor que yo, no, yo lo domino, pero aquel necesita ayuda, ¿no? Y David ponía el enfoque fuera de él, ¿no? Él decía, no hay que matar a aquel, hasta que Natán le dijo, sos vos, David, sos vos. Y eso pasa con el adicto, ¿no? Tiende como a negar su problema
y como a mirar al otro, ¿no? Como el otro tiene el problema, el otro, ¿no? ¿Cómo ves esto, Claudio? Porque, ¿sabes qué pasa? Que vamos naturalizando los errores. Entonces, nosotros tenemos problemitas, los demás tienen problemas ¡Wow! y otros tienen problemones, ¿no? ¡Wow! Y dentro es como manejarnos con el pecadómetro, ¿no? Donde un pecado es chiquito, claro, el otro es mediano. El pecado es Claro, pecado. ¿Sí? El claro, pecado te aparta de la presencia de Dios, sea cual wow. sea. Te esclaviza. Este, te esclaviza, te esclaviza. Y cualquier adicción te esclaviza. O sea, vos fíjate, muchas veces te dicen, yo fumo, pero lo puedo dejar cuando quiero. ¿Y por qué no lo dejas? No, porque todavía no quiero. No, no es que no querés, La es que te comida, tiene Claudio. esclavizado La comida, Claudio. la comida, una comida sana, ¿eh? Por ejemplo, una alimentación sana. El juego, vos no sabés la cantidad de gente que consulta, más ahora que está generalizado, porque este es un tiempo en donde las barreras se rompieron, ¿sí? Antes había muchas barreras para las adicciones. Yo, por ejemplo, siempre digo, que cuando yo estaba en la escuela secundaria, allá hace mucho tiempo, muchos años, 10, 15 años. este, sí, sí, ponele, había drogas, sí, es verdad, había drogas, pero no estaba, había barreras, era muy difícil llegar hasta eso. Las barreras se fueron cortando porque la sociedad fue cambiando, ¿sí? Se fue babilonizando nuestra Tal cual. sociedad. Entonces, los ídolos cada vez son más visibles. Pasa con la pornografía, por ejemplo. ¿Sí? Hubo una época en donde la pornografía era muy limitada, estaba limitada a una revista, a unas imágenes, pero después se fue avanzando. Después apareció el VHS, por ejemplo, Tal cual. y CD, DVD. se rompieron algunas barreras, pero seguían existiendo. Pero hoy, lo que antes era estar a un clic de distancia, ahora está a un touch de distancia, ¿sí? Lo Tal tenés cual. ahí nomás Tal porque cual. lo podés transportar, lo podés llevar, no necesitas estar en soledad, por ejemplo, sino que lo llevas a todos lados con vos en un smartphone. No sé, se rompieron todas las barreras que antes frenaban. ¿Y sabes qué pasa? Cuando se rompen las barreras, vos ya no tenés límites. Mirá, los que sufren de compras compulsivas, por ejemplo, que son Que adictos a es las otra compras, adicción, que no se que es una habla, pero es adicción, terrible la ¿sí? cantidad de gente, claro. Vos hoy hablaste de algo muy importante. Dijiste que el cerebro produce dopamina, produce adrenalina. Muchas personas compran compulsivamente porque les produce ese alivio en medio de lo que están viviendo, de toda esa catástrofe familiar, esas crisis, porque generalmente todo esto se da dentro de una depresión, de una crisis, de una situación. Entonces busco de alguna manera salir. ¿Y cómo salgo? Con la compulsión a esto, por ejemplo, ¿no? Que son detonantes externos, ¿sí? Tal cual. Todo eso, la angustia, la depresión, la falta de trabajo, las presiones, todo eso, son detonantes externos. Después te voy a decir de dónde viene, cuál es la raíz de todas esas cosas, ¿no? Pero no vamos a adelantarnos. Bueno, Tal cual, tal cual. si vos sos una persona que es compradora compulsiva, le decís como método, que antes de hacer una compra se tome, por ejemplo, una semana para realizarla, esa persona le pones barreras, entonces va a tener un tiempo en donde va a meditar realmente si lo necesita, si es necesario, si lo va a poder pagar, etcétera, etcétera. Cuando vos hoy tenés, por ejemplo, las empresas de compras online, en donde solamente le das un clic y ya lo tenés y te dice, es más, buscas el que te dice te llega mañana para tenerlo cuanto antes porque lo necesito ya. Claro, claro, claro. Compraste, cargaste el número de la tarjeta y lo compraste. No pensaste, no tuviste tiempo de pensar. Entonces ahí la barrera está rota. Cuando vos pones una barrera, tenés más tiempo de meditarlo. ¿Y cuánta gente vos dijiste al principio y tomaste la historia bíblica del profeta cuando va a la casa de la viuda que vienen los acreedores a llevarse sus hijos y le llevan todo? ¿Cuántas personas han destruido sus economías por esta adicción a la tarjeta de crédito, esta adicción a la Ujú. compra compulsiva?
que no lo necesitan, pero hay una necesidad interna, se llama compulsión, esto que la persona tiene. Pablo diría, y eso que no quiero hacer lo termino haciendo, ¿no? Realmente muestro que soy esclavo. Pablo también dice, ¿no? Es esclavo de eso. Tal cual, Qué tal bueno, cual. Claudio, que vos puedas volver a remarcar esto. Somos esclavos de lo que nos vence, de lo que nos domina, de lo que hace que nuestra voluntad termine rindiéndose. Porque hoy hablábamos, ¿no? ¿Dónde está el parámetro que me dice que soy una persona que está en una adicción o está entrando en una adicción? Ahí, cuando te estás Ujú. volviendo, cuando tu voluntad está cediendo una y otra vez a eso. Sí, y fundamentalmente el entorno te lleva y te presiona para que vos ciertas cosas las tengas que tener, ¿sí? No sé, las publicidades, la sociedad misma, si no tenés tal cosa, eh, no sé, si no viajaste a tal lado, no perteneces a nada, si no tenés tal o cual cosa, y muchas veces uno por querer parecer, por querer llegar a determinadas situaciones, lo toma y se empeña y malgasta dinero, recursos, todo. Y cuando llega siendo una frustración terrible porque con eso solo vos no cambiaste tu estatus de vida, ¿no? Tal cual, y de hecho después vienen las consecuencias. Quiero tomarme un minuto para decir a las personas que nos están viendo, si tenés amigos, si tenés familia, si tenés personas en tu entorno que tienen problemas de adicciones, no dudes a compartir este programa, mandale el link en privado a su Messenger, a su WhatsApp, que puedan conectar, porque dentro de esto vamos a estar ministrando también esto, vamos a estar viendo eh, dónde empieza la libertad, cómo puedo hacer para salir, cuáles son los primeros pasos. Tenemos un especialista en adicciones, queremos aprovechar cada momento. ¿Cuántas familias destruidas? De hecho, hay porcentajes enormes de divorcios, separaciones, destrucciones económicas, físicas. Yo creo que tenemos. Y manda tu pregunta, como lo está haciendo Adriana, que lo vamos a ir contestando, Adriana, esto. Adriana nos pregunta cómo ayudar a las personas que sufren adicciones, dice. Bueno, Sol Gómez dice, no, somos esclavos de lo que nos vence y domina, terrible. Viviana dice, no naturalices tu adicción. Alfredo Báez, que seguramente vos lo conocés, dice, Ujú. Claudio, muy bueno lo que estás hablando, tu vida es una bendición. Pablo, bueno, Pablo, me parece que lo conoces, un tal Pablo Bodián. Dice Sí, que un es adicto poco. al asado, dice que es el Sí, adicto sabés al que asado. sí, sí, Así pero que lo peor es que no invita, como está a muchos kilómetros de no, distancia de casa, ¿viste? Estamos no. lejos, la cuarentena no nos permite vernos, entonces se los come solo los asados. Y te manda fotos, eso no se hace, ¿eh? Saludos, Pablo. Así que bueno, compartí este programa con las personas para que puedan encontrar su camino a la libertad. Quien te habla ha sido una persona adicta por muchos años de su vida. Sé lo que es la adicción, sé lo que produce, sé a cuánto daña. Por eso este programa es tan especial para mí, y más haciéndolo con un amigo como Claudio, alguien que trabaja codo a codo con personas adictas. Claro, hay un montón de consecuencias que acarrea la adicción a la familia, pero a la persona también, ¿no es cierto? Tiene todo un proceso, por ejemplo, entre otras cosas, la despersonalización. Bueno, más que vos nadie sabe de esto. Contanos un poquito las cosas que acarrea la vida de la persona adicta, ¿no? La adicción, ¿no? Sí, fundamentalmente pierde su personalidad porque ya comienza a depender de aquello que lo está haciendo esclavo, ¿no? Entonces ya no piensa por sí mismo, le cuesta razonar las cosas, no mide consecuencias. Me sigo parando en el ejemplo de David, no midió las consecuencias, siguió avanzando, 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 mató, mintió, quería hacer, al otro le quería hacer, hacerse cargo del hijo de él, o sea, no medís consecuencias y avanzás, ¿sí? Y destruís, lamentablemente destruís, y eso tiene una consecuencia de herencia también, ¿no? Porque lamentablemente después traes herencia de maldición, y eso es algo que hay que cortar en la persona que está esclavizada para que no nos pase lo que le pasó a la viuda con sus hijos. Claudia, vos sabés que estos días estuve, y de hecho estamos mostrando personas que con problemas
de adicciones, adicción sexual. Ujú. Bueno, tuvo una situación que trajo problemas a las familias, adicción sexual, problemas sexuales, involucramiento de otras familias. Esta persona termina tomándose 5 clonazepam, Claudio, porque aparte, después de toda esta situación, lo que viene sobre la persona, que contaba esta persona, culpa, Ujú. vergüenza y deseos de suicidarse, porque de repente empiezan a ver, porque el tema es que después empiezan a ver las consecuencias, Claudio. Al principio, la adrenalina, la dopamina, todo eso te produce placer y la sensación de bienestar y estoy tocando el cielo con las manos, pero después el adicto empieza a cosechar un poco las consecuencias de sus actos impulsivos, compulsivos, irrazonables, y empiezan todas estas cosas, culpa, vergüenza. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo vivís vos, que lo vivís de cerca, de primera mano, con la gente? Bueno, estadísticamente hay un alto porcentaje de todos aquellos que de una forma u otra sufren o viven o vivieron en adicciones, de ser, de la necesidad muchas veces de quitarse la vida, ¿no? De dañarse, Terrible. porque llega la culpa mal direccionada, el arrepentimiento mal direccionado, y prefieren seguir viviendo como el pródigo entre los chanchos a volver en sí, pegar la vuelta y volver a papá, ¿no? Qué terrible, Entonces, qué terrible lo que es. es muy difícil trabajar en las personas para que tengan ese clic. eh, Muchas veces tenés que llegar muy profundo, a veces tenés que terminar en lo más bajo, y bueno, para que ese clic llegue y te puedas volver a donde estabas, ¿no? O sea, a la casa de papá. Tal cual. Claudio, tenemos muchísima gente que nos está mandando mensajes, entre ellos pastores amigos. El pastor Daniel dice, bendiciones, muy buen tema y para seguir aprendiendo. Y creo que esta es una de las cosas por las cuales vos luchas mucho, Claudio, porque entendés que la iglesia necesita crecer en esta área. Vos en privado hablábamos un poquito que no se trata solo de la adicción, sino también de que tenemos que aprender cómo tratar, cómo... Contanos un poco de esto, Claudio, porque muchas veces la gente llega a la iglesia y nosotros creemos que todo se trata de orarle, imponerle manos y nada, y liberarlo a veces, ¿no? Liberarlo entre comillas, ¿no? Como que todo se soluciona con una imposición de manos y nada más. Contanos un poquito cómo es el trabajo con la persona adicta, porque vuelvo a repetir, a veces los cristianos o el pueblo cristiano cree que todo se trata de ir y ponerle mano a la persona, orar, y acá hay una adicción y acá hay un proceso para que la persona pueda ser libre. Contanos un poco de esto, Claudio. Sí, en el proceso de sanidad tiene que haber, en primer lugar, y es fundamental, tiene que haber una actitud de cambio de la persona. O sea, yo creo que solamente Jesucristo puede hacer la transformación de alguien que sin quererlo y sin confesarlo y sin decirlo, puede transformarlo de muerte a vida. Pero vos fíjate, Walter, que en todos los lugares en que Jesús se encontraba, con el ciego, con el que estaba paralítico, con determinadas personas que tenían una dolencia, él les preguntaba, ¿qué quieres que haga? O Wow. sea, Jesús te dice, ¿qué crees que haga en tu vida? ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? Y eso mismo le dice al adicto, ¿no? No pasa por, el Espíritu Santo es caballero, está del lado de afuera de la puerta y golpea para que vos le abras, no tiene picaporte del lado de afuera, ¿no? Entonces, si vos no abriste la puerta de adentro, no va a entrar y no va a llegar a tu vida. Por eso tiene que haber un proceso. A veces queremos sanar a alguien por imposición de manos y por la fuerza. Y si alguien no está dispuesto, o sea, esto lo digo por experiencia propia, si alguien no está dispuesto a cambiar, no va a cambiar, salvo que cambie la dirección de su corazón, salvo Wow, que Claudio. cambie la dirección de su mente y se enfoque en Jesucristo. La raíz de toda adicción es una falta de satisfacción con la presencia de Dios, una falta de credulidad a Dios. ¿Sí? Acá no entra ni los factores externos, eh,
la sociedad, lo que me pasa, lo que me pasó, sino es no creerle a Dios. ¿Qué pasa? Muchas veces nosotros damos un mensaje solamente de bendición light, ¿viste? Que es un mensaje marketinero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Todo es prosperidad, todo es bueno. Sí, ok. Ahora, nunca recordamos a Habacuc que de repente nos dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque aún así seguiré confiando en el Señor. Entonces, cuando Wow. enseñamos la total satisfacción de la persona con Dios es cuando enseñamos eh, una forma integral de comunicarse con Dios. Y ahí ya no quedan lugar en las adicciones. Claudia, es muy fuerte lo que estás diciendo, porque a veces nuestro mensaje es un mensaje de un mundo ideal y no confrontamos, porque no confrontamos al adicto con su situación, ¿no es cierto? Vos decías dos cosas muy importantes hoy a través de esto. Dijiste, vuelva en sí, y volver en sí es esto, ¿no? Es recuperar la cordura y el deseo. Y después dijiste, ¿qué quieres que te haga? ¿No? El Señor le preguntaba, ¿qué quieres que te haga? O sea, apelaba a que la persona quisiera un cambio. Y creo que a veces ese cambio no se da hasta que la persona, como el hijo pródigo, volvió en sí y Tal dijo cual, que acá tocó fondo, tocó fondo. tal Y cual. después hay otra cosa, vos decías hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Y por qué Jesús decía que quiere que te haga? Porque habían personas que se habían acostumbrado a vivir así. Se habían acostumbrado a vivir con el problema, ¿no? Estos paralíticos estaban acostumbrados a vivir en la limosna, entonces no sé si era muy conveniente para ellos cambiar. Y se habían acostumbrado a Ujú, esa vida, y al adicto le pasa lo mismo. Entonces tiene que haber una confrontación, y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Por eso la familia puede hacer mucho orando por esa persona, pidiéndole a tal Dios cual. que le dé convicción, porque la familia en esto tiene herramientas como la intercesión, la oración, ¿no es cierto? Hay La algunas familia, preguntas que me están haciendo la acá. Mira, familia es fundamental. Dale. sí, sí. No, te decía que la familia es el apoyo fundamental en primer lugar por la oración, el sustento en oración. Pero por otro lado es mostrar que todavía hay una casa del Padre dispuesta a recibir a aquel que estaba en el barro, ¿sí? Siempre y cuando se vuelva de donde está. Tal cual. Mira, Claudio, tengo preguntas, por ejemplo, y que tienen que ver con la familia, Claudio, porque Adriana nos dice, ¿qué le dirías a las familias que viven con una persona con adicciones cuando ya no le quedan fuerzas para continuar ayudando a ese ser querido? Ivana nos dice, ¿cómo pueden los familiares y las amistades ayudar a cambiar a la vida de la persona? Creo que lo estuviste contestando recién, de la Ujú. persona que necesita un tratamiento. Porque acá también vos dijiste hoy, Claudio, en esa historia del profeta con la mujer, termina siendo esclavo la persona, pero también termina siendo esclava la familia, porque en esta historia del profeta, los acreedores vinieron por los hijos y por Ujú. todo lo que había en la casa. Y eso pasa con una familia que tiene a alguien adicto, ¿no? No solo termina la persona mal, sino la familia es arrastrada. ¿Dónde está el límite, Claudio? ¿Cómo trabajamos en ese momento con esta situación, ¿no? Bueno, una de las cosas fundamentales es no perder la calma. Porque frente a esas cosas nos entran las desesperaciones, nos agarran realmente situaciones bastante complejas, pero tenemos que estar fortalecidos en el Señor. Como familia tenemos que ser fuertes, no sumarnos, no subirnos a la persona que está, digamos, a las eh, perdón, a la vorágine que tiene la persona que es adicta, sino nosotros mantener la calma y llevarlo a reconocer que está teniendo un problema y un problema específico, ¿sí? Eso de que ore por mi hijo que tiene un problemita, no, que tu hijo venga y diga qué problemita está teniendo, Claro, cuál es el tema que tiene tu hijo o tu hija, ¿no? Quien sea. Para porque a así veces poder ayudarlo. O sea, si no sos específico, no se puede ayudar. la negación a veces no solo está en el adicto, sino también en su familia, ¿no? Esa Ujú, mujer que dice, mi marido eh,
no es violento, ¿no? La golpea, cada 2 por 3 la golpea, pero la mujer minimiza y dice, bueno, no, es que tuvo una mala semana, tuvo un mal mes, se quedó sin trabajo, y la familia con el adicto lo mismo, no, bueno, tiene un problema, no, bueno, que la clave está en esto que vos decís, ¿no? Llamar las cosas por su nombre. Cuando Natán le dijo, no, vos sos David, vos sos un asesino, vos sos un adúltero, porque se lo dijo así Natán, Tal cual. vos sos un asesino, vos sos un adúltero, recién ahí David comprende la profundidad de su pecado y empieza el proceso de arrepentimiento, ¿no? Y es fundamental llevarlo a que tenga un encuentro personal con Dios, pero que sea un encuentro de la persona con Dios, no imponerle a Dios, sino que Claro. tenga un encuentro personal con Dios. Y ahí por eso es tan importante la oración de la familia, los amigos. Es Y sabes que me fundamental. viene aquella historia de los 4 amigos que traían a su amigo Ujú. paralítico, ¿no? Y Sí, dice que viendo la sí, fe de sí, ellos, viendo la fe de ellos, Dios hace el milagro. A veces este contexto de la familia, ¿no? Orando, ayunando, no forzando, orando, ayunando, por supuesto, confrontando a la persona en amor, pero tiene que haber una confrontación. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, pero primero tal tenés cual. que conocer la verdad. Tenés que conocerla y alguien te la tiene que mostrar, esa verdad. Tal cual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le decimos entonces a la familia? Que mantenga la calma, que Mantenga la ore. calma, persevere en oración y que acompañe, que acompañe. No, siempre hay que amar a aquel que está en una adicción, no a la adicción, sino al adicto, ¿sí? Cual. No amar el hecho, sino a la persona. Es fundamental eso. Claudia, quiero que veamos un video por un segundo, son unos 3 minutos y algo. Dale. Eh, quiero que lo veamos, es un video que tiene que ver con las adicciones y me encantaría compartirlo con vos y con la audiencia y después vos me contás un poquito más en profundidad qué tan profundo es esto en la iglesia y cómo tenemos que luchar contra esto. Ahí ya vamos con el video, entonces, ahí estamos. A ver, ahí está, lo comparto. Un segundito, a ver. Dame un segundito, ya lo comparto. Lo tengo acá, ahí estamos. Ahí comparto. Y vamos, ¿eh? Parte está en inglés, pero se va a entender. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Ok, voy a menos a la cena, ¿ok? Ok. Hannah, 做乜我咁嘅卡片sa okay na ha? Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. En el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente.
En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV. Diariamente, 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado. Las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años. El 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía. El 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el Internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de 1 millón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados. Claudio, ¿cómo ves esto? Las estadísticas son, me parece, alarmantes. Bueno, te cuento, ese video es un video de presentación del Ministerio a un clic de distancia, Just Click Away, de Joe McDowell. Y ese video es del año 2010. Así que esas estadísticas al año 2020, yo creo que se duplicaron o se cuadruplicaron. Es más, te cuento, de estadísticas del diario Clarín del año 2016, una encuesta que hizo Clarín Sociedad referente al consumo de pornografía, se decía que el 95% de los hombres encuestados por ese medio habían visto o veían pornografía, y el 75% de las mujeres lo estaban haciendo. O sea, lo que antes era algo destinado únicamente a los hombres, ya se había también generalizado para las mujeres. Eso nos asusta. La primera escena era la de un nene con una tablet. Yo ese video lo usaba siempre como disparador y preguntaba qué les parecía que estaba haciendo el nene con la tablet, ¿no? Muchos decían que estaba buscando cosas y yo les decía que, otros decían que, por ejemplo, podía haber estado haciendo tarea inocentemente sin buscar nada en particular. Bueno, la Internet es un foco terrible. Yo te hablaba antes de las barreras, ¿no? Que se fueron rompiendo, y bueno, precisamente una de las barreras fue el crecimiento de la Internet, y el crecimiento de las pantallas, el crecimiento de los smartphones, en donde las barreras completamente están rotas, ya no hay, entonces no hay límites. Lo que te decía antes de las estadísticas, que de los hombres, de las mujeres, y ahora van por los niños. ¿Qué pasa? La sociedad comienza a plantear un tema, ese tema se transforma en una necesidad, y después ese tema se transforma en algo, en moneda corriente. Cuando se transforma en moneda corriente, lo incorporamos a la sociedad como algo normal y algo común. Por eso tenemos que estar muy atentos, ¿no? Con los dispositivos que ven los chicos en este tiempo. Claudio, y este tema, la adicción a la pornografía o la adicción sexual, que también se le llama, las estadísticas son alarmantes porque hablan de 70%, 49%, pero también esa estadística habla de la iglesia, porque decía, y en el 2010 se decía que el 50% de las familias ya estaban denunciando problemas con la pornografía en sus casas, y estamos hablando de familias
cristianas, Claudio. ¿Qué tan cierto es esto? Porque la iglesia a veces, como iglesia, lo queremos negar no se habla o preferimos mirar para otro lado y a veces nos pasa como la del samaritano, ¿viste? Somos tan religiosos que miramos para allá cuando el problema está acá, ¿no es cierto? Contanos un poco eso. Vos sos una persona que está en contacto constantemente con personas adictas al sexo, a la pornografía. ¿Qué tan destructivo está haciendo esto dentro del pueblo cristiano? Mira, está completamente naturalizado, está incorporado, está recontra naturalizado, es normal, es preguntar en campamentos de jóvenes. Mira, los pastores José Luis y Silvia Sinali tienen estadísticas, hay un libro que se llama De eso sí se habla, de eso acá se habla, que muestra todas estadísticas hechas con referencia a la pornografía, a la sexualidad, al sexo antes del matrimonio, y son todas estadísticas que se tomaron en campamentos, en retiros espirituales, o sea, no hay otra gente que no sea la de la misma iglesia. Y hay estadísticas que, como hizo, por ejemplo, la Juventud Bautista también, que muestran que actualmente eso va en crecimiento y va en crecimiento en nuestras iglesias, y vos haces una conferencia sobre adicción a la pornografía y preguntás y el 90% ve o en algún momento tuvo algún tipo de intervención, ¿no? Y ya no estamos hablando de solamente los chicos, los jóvenes, sino que hablamos de gente grande, hablamos de adultos, de hombres, de mujeres, líderes, no líderes. Esto involucra a todos, lamentablemente. Claudio, mirá, se nos fue una hora entera hablando sobre todo este flagelo, porque es un flagelo que destruye, que hace tan mal, no solo al pueblo de Dios. Hoy es una realidad, vos decías, se naturalizó. Hoy dentro de la iglesia se empieza, incluso se empieza no digo, no sé si aceptar, pero sí asimilar como que no es tan malo, porque cuando hablamos de naturalizar, y hoy vos decías, nos vamos sodomizando, ¿no? Como le pasó a Lot, ¿no es cierto? Que se iba acercando a Sodoma y Gomorra y iba adquiriendo toda esa cultura y ya llegó un punto que no se daba cuenta que era bueno y que era malo, ¿no? Y creo que este es un tiempo así, ¿no, Claudio? Donde empezamos a aceptar cosas que realmente son muy pecaminosas, que son pecaminosas para Dios, son idolatría, porque la pornografía también tiene que ver con la idolatría, se transforma, ¿no? Terminás adorando eso, ¿no es cierto? Finalmente. Por lo tanto, toda adicción termina siendo una idolatría porque vos estás siendo esclavo de alguien que lo tenés idealizado, ¿no? Sea lo que sea. Sea el sexo, sea la comida, sea lo que Tal sea. Tal cual. Y decías que todo esto termina haciendo un abismo entre Dios y nosotros, nos termina esclavizando, nos termina vaciando, porque finalmente vos decías hoy que todo esto nos separa de Dios y por lo tanto nos separa del verdadero gozo, de la verdadera paz, de la verdadera plenitud, termina vaciándonos y por lo tanto vamos necesitando como mayores dosis de esto, ¿no? ¿Sabés? Hay una palabra que vos seguramente la ministras mucho cuando dice, no, prefirieron cisternas rotas, ¿no? Beber de cisternas rotas con agua podrida que beber de la fuente, ¿no es cierto? Y esto termina siendo la adicción a la pornografía, ¿no? Beber de una cisterna con agua podrida y que se pierde a beber de la fuente. Claudio, me encantaría con los próximos minutos que tenemos que nos digas un poco ¿dónde empieza la libertad? ¿Dónde empieza? ¿En qué punto la persona tiene que encontrarse para empezar a ver ese camino? ¿Qué cosas tendríamos que hacer? ¿Qué cosas tiene que hacer la persona? Mira, es fundamental, hay unos pasos que son importantes. El primero es reconocer que se tiene un problemita, ¿no? Con nombre y apellido. Claro, que ese problema se llama con nombre y apellido. Primero, fundamental. Es reconocer. Cuando vos vas al médico, no vas al médico, te sentás algo que vayas a, no sé, a un adivino y que es mentira. Claro.
pero no te sentás ahí esperando que él adivine a ver qué es lo que te duele. Generalmente tenés que decir qué es lo que te está pasando. Y aún así, como muchos dicen, y sí, pero si vas al pediatra, los bebés no hablan. Pero el bebé habla a través de un llanto, habla a través de su mamá, por ejemplo, ¿no? O sea, vos tenés que decir qué es lo que te está pasando. Eso es fundamental. Lo Reconocer, segundo es tengo un reconocer. no No tengo tengo un un problemita, problemita, no tengo un problemita. tengo un Tengo problema, y esto. Exacto. Con nombre y apellido. tal cual. Lo segundo es eh, volver a arrepentirse, volver a tomar el camino correcto, ¿sí? Como decíamos antes del hijo pródigo, volver en sí y recordar que hay alguien que lo está esperando, más allá de dónde estemos en ese momento, ¿sí? Reconocer que hay alguien que lo está esperando para recibirlo, ¿m? Para recibirlo. O Y sea, entender que el arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad, ¿no? Esto que muchas veces es un cambio de dirección. vos recién decías, Claudio, tengo un problemita. Si vos seguís pensando que tenés un problemita, no lo vas a cambiar nunca. Hasta que no le llames pecado, hasta que no le llames idolatría, hasta que no le llames pornografía, adulterio, Lo que gula, sea. violencia, hasta que no reconozcas que eso es malo, porque el arrepentimiento es un cambio de mentalidad, ¿no? Esto, dejo de llamarle debilidad. ¿Viste, Claudio, que se usa mucho esa frase, ¿no? No, Sí, sí, es una sí. debilidad. Es una debilidad, sí. O sea, no, yo siempre escucho, es un problemita, tiene un problemita. No, el problemita tiene nombre y apellido. Y por favor, decímelo, ¿cuál es? Porque si no, yo no sé cuál es tu problemita. No soy adivino y la adivinación es pecado. Así que no lo puedo saber. Este, eh, Reconocimiento, eh, arrepentimiento. Reconocimiento, arrepentimiento. Necesitamos confesar constantemente cómo va nuestra vida, cómo está nuestra vida, ¿sí? Abrir nuestros corazones. Nosotros tenemos mucho temor a abrir o decir lo que nos pasa, ¿sí? Estoy triste, estoy mal, no sé, eh, tuve pensamientos raros, bueno, poder decirlo, poder tener a alguien a quien se le pueda decir eso, ¿sí? Y fundamental es llenarse de Dios, ¿sí? Yo te decía que la raíz de toda adicción es la insatisfacción de la relación con Dios. Entonces, volverse a Dios y llenarse de Dios es fundamental para estar libre de todo tipo de adicción. Claudio, déjame retomar este pensamiento que dijiste recién de confesar, porque una de las cosas que hace que la adicción a la pornografía crezca es que se da con las tres A de esta, ¿no? El anonimato, ¿no es cierto? Esta cosa de crece en la oscuridad, Claudio, ¿no es Ujú. cierto? Crece en el anonimato, porque en el anonimato yo puedo hacer lo que quiero. Entonces se hace fuerte, porque eso termina haciéndose muy fuerte y de hecho nadie ve pornografía en la cocina de su casa cuando pasa la mamá, el papá, la esposa. En la propaganda, de hecho, en este video hay un momento donde el tipo, de hecho, Claudio, la mayoría de los que buscan ayuda porque fueron sorprendidos o por la esposa o por alguien, no por una cuestión. Ujú. Es como que a veces Sí, tienen que llegar a ese punto, ¿no es cierto? Eh, tal eh, cual. eh, pero esto que vos decís, ¿no? Confesarlo. ¿Qué tan importante, Claudio, es buscar a alguien y contarle esa situación? Porque vuelvo a repetir, en la oscuridad se hace fuerte, ¿no? Hay una metáfora, una analogía de los hongos, ¿no? Que los hongos en la oscuridad crecen y se hacen fuertes y grandes, pero cuando la luz del día llega, los debilita y terminan muriendo, ¿no? Y estas adicciones terminan siendo así, ¿no, Claudio? En la oscuridad se hacen fuertes. Sí, y es bueno encontrar a la persona exacta con la cual poder contar, ¿no? Primero, porque no puedes contar con una persona que cuando vos le decís algo, dice, ah, no pasa nada, ya se te va a pasar, oramos y listo. O encontrar una persona que frente a lo que vos le decís, agarra, se rasga las vestiduras y dice, Claro, maldito hijo de Satanás. claro, O sea, claro, claro. no puedes, tiene que haber un término justo, ¿no? Para que esa persona pueda estar acompañándote, pueda oírte, no juzgándote, sino acompañándote y fundamentalmente amando. Yo hace mucho tiempo, me acuerdo que vos me contaste algo particular
no viene al caso, pero yo te dije, fundamentalmente tenés que amar a esa persona. Amar a esa Este, persona, sí, tal cual. Fue un y gran creo que eso consejo, Claudio. Déjame decirte que fue un gran consejo porque tomamos ese consejo que vos nos diste de amar a la persona que estaba pasando por una situación como esta, y la verdad es que fue restaurada, fue bendecida. Obviamente hicimos también lo que vos nos dijiste, esta confrontación, esta rendición de cuentas, exacto. porque, ¿sabes qué pasa, Claudio? Yo he visto mucha gente que minimiza diciendo, no, yo voy a salir tranquilo, esto lo manejo, y terminan peores, ¿no? Por eso esto de rendir cuentas es tan importante. Sí, 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 es fundamental. Y la persona que te llama y Problemita de y señal, ahí que está. te eh, ¿se escucha? No, ahí está, Claudio, Le- está. la persona que te llama y que te pregunta, y no es porque lo hace por cargoso, no es lo que, ojo, no es la pregunta, che, ¿estás bien? Esa no es la pregunta. La pregunta No, va un poquito más allá, cuando vos preguntás si estás bien, tenés que estar dispuesto a escuchar que muchas veces no se está bien, ¿sí? Entonces, claro. frente a eso, tenés que tener la posibilidad de poder preguntar y repreguntar otras cosas. Entonces, necesitas siempre tener a alguien que te pueda acompañar en eso. Por eso es tan importante el rodearnos de personas maduras en el Señor, que nos puedan decir la verdad que necesitamos oír, esta verdad que vos nos estás diciendo, no tenés un problemita, lo tuyo es un problema, y hasta que no lo Ujú. reconozcas no lo vas a cambiar, necesitamos personas así. Y Claudio, ¿qué les recomendás? Contame, ¿qué les recomendás a estas personas que nos están escuchando, que tienen familiares con adicción o que muchos, incluso de los que nos están escuchando, pueden estar en un problema de adicción a la comida, a la compulsión de las compras, a las redes sociales, a la pornografía, a los medios a las series? ¿Qué les recomendamos? ¿Dónde podrían ir? ¿A quién? ¿Qué hacen? Porque ya le dijimos el problema, pero ¿qué hacen? Lo primero que tienen que hacer es ponerse en contacto con su líder, su pastor, su mentor, aquel que tienen cercano a él, a ellos. Es fundamental eso, es recurrir y pedir la ayuda necesaria. Si sos líder, sos pastor y estás escuchando esto y decís, bueno, pero vino alguien, me contó de tal cosa y no sé qué hacer. Bueno, mandame un mensaje, no sé, buscame en las redes sociales, este, y te digo a dónde podés recurrir. Hay muchísimos lugares en donde recurrir según la necesidad que tengas. O sea, sería muy amplio ahora decirte, bueno, si tenés tenés que Déjame ir a que tal lado. pongo tu nombre, Claudio, y lo pongo ahora ¿cómo se llama? Para que la gente pueda buscarte. Me pueden buscar en Facebook o en Instagram como Claudio Bodeán. Estoy en las dos redes sociales, me escriben ahí, me mandan un mensaje, y obviamente tienen que hablar primero, fundamental, con su líder. El que me va a escribir me tiene que decir, hablé con mi líder, con mi pastor, con mi pastora, con mi líder de célula y me dijo que me comunicara con ustedes. Eso es fundamental. Porque si bien me encanta trabajar en red, me encanta estar bajo sujeción de todos los pastores, eso es lo que aprendí y lo que me enseñaron. Así que es fundamental eso. Ningún llanero solitario puede llegar. Tal cual. Claudio, hay un ministerio en el que vos trabajás específicamente, me gustaría que vos nos cuentes un poquito, que ha sacado a cientos y cientos de personas, ha ayudado a salir a cientos de personas de la esclavitud a sexual, a la pornografía, bueno, que va un montón de cosas más, no tenemos el tiempo hoy, pero contanos a dónde podría la gente entrar, a algún programa, algún link, algo que puedan conectar y buscar ayuda. Sí, como te decía antes, ministerialmente me desempeño en Libres en Cristo. Pueden buscarla Libres en Cristo. Pueden buscar la página para tener más información, cursos.libresencristo.org. Ahí van a encontrar cursos online en los cuales pueden inscribirse y van a ser acompañados por un mentor, siempre bajo la supervisión
de un líder de su iglesia, o sea, el ministerio trabaja en red directamente con la iglesia, y lo que se hace es un acompañamiento tanto para hombres como para mujeres. Sí, creo que subieron en este tiempo algunos cursos gratuitos de 7 pasos, 7 clases De que vuelta, pueden, Claudio, Libres en sí, Cristo. cursos.libresencristos.org. Ahí está, libresencristo.org. Ahí está. Exactamente. Lo voy a poner ahí para Este, que el que lo quiera ver lo se pueda meter en la página y entonces ahí buscan ayuda. Exactamente. El ministerio está tiene sede en Guatemala, pero como se trabaja online, hay mentores de toda Latinoamérica y se van asignando en tanto y en cuanto la persona, según lo que esté, la necesidad que tenga la persona, ¿no? Tal cual. Por edad, más o menos, por necesidad de cada uno. Claro, y una de las cosas bien importantes de este curso que vos contás es que la persona al inscribirse en el curso tiene la posibilidad de interactuar con un mentor y que ese mentor a la vez lo ayuda en su trabajo con la iglesia, ¿no? Porque vos decías hoy, primero, anda tu líder, anda tu pastor, si sos cristiano. Sol Gómez me pregunta algo muy puntual. Ella me dice, ¿y si no son cristianos pueden igual? Sí, pueden igual. Lo que sí es que todo el curso y todos los pasos son cristocéntricos, están basados Claro, en Cristo. tal cual. Así que si no lo conoce, se le va a presentar el mensaje, ¿no? Y por otro Tal cual. lado, va a necesitar que tenga un referente, que puede ser alguien que lo esté acompañando en el proceso de sanidad. Así que sí, puede hacerlo. Sí, eso sí, sabiendo, ya el nombre le está diciendo, libres en Cristo, ¿no? Tal Va a cual. hacerlo sabiendo que va a estar en un curso cristiano. Tal cual. Claudio, mira, nos ha pasado 1 hora 10. Sé que tenés actividades. Simplemente, sí, porque es así. Eh, No, 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 todavía no, mira, tengo pactada una entrevista para 9:30 de la noche, así que todavía me queda 1 hora. Vamos todavía. Es un tema tan fuerte, Claudio, tan fuerte y ¿sabes qué me impresiona, Claudio? Cómo está afectando la iglesia, cómo está afectando a la niñez. Vos decías hoy, están yendo por los niños. Y hoy veíamos en la pauta publicitaria de Maxwell, hace 10 años atrás, 70% de los adolescentes expuestos a la pornografía, los niños en porcentajes elevadísimos, como a Ujú. veces por ahí, me gustaría que le hables a los padres, que nos hables a los padres. Nosotros tenemos por costumbre, Claudio, que cuando nos vamos a dormir, nosotros le dejamos a Franquito eh, estar en contacto con sus amigos y bueno, la Play, pero nosotros nos vamos a dormir y le pedimos el teléfono. Eso es ley, Ujú. ¿eh? A vos no te vas a dormir con el teléfono en tu pieza, vos me traes el teléfono. A un horario me traes el teléfono. Contame, ¿qué le decimos a los padres que creen que, total, viste que muchos padres, bueno, pero se entretiene, déjalo así, no molesta? ¿Qué le decimos a los padres cristianos que creen que el Espíritu Santo los cuida a los hijos? Y sí, bien los cuida, pero también nos puso a nosotros como padres, ¿no es cierto? ¿Qué le decimos? Sí, fundamentalmente nosotros somos guardadores y cuidadores de nuestros hijos, ¿no? Y todo aquello que los puede entretener, muchas veces los puede dañar también. Hoy está muy generalizado, como vos decías, el uso de celulares, de tablets y todo eso. En todas las casas hay wifi, así que los chicos pueden ir a la habitación con su celular, con su tablet, pero hoy las cosas más inocentes ya no son inocentes. Y todo lo que ellos no aprendan de papá y de mamá, lo van a aprender de algo que les venga de una pantalla, de una imagen. Hoy Disney, ya en sus parques, eh, a partir del próximo año ya va a ser el desfile o la marcha del orgullo gay. Este, Ya, tienen películas en donde una princesa se enamora de otra princesa. princesa, El otro día, muy sutilmente, después
de mucho tiempo que se estrenó la película, vi el último capítulo de La Guerra de las Galaxias, y pasa totalmente desapercibido salvo que uno le preste atención, pero cuando, no quiero espolear la película, ¿no? Pero cuando termina, que salen todos a festejar, baja una de las comandantes de una de las naves y le da un beso apasionado a otra comandante. Y digo, ¿con qué necesidad tenía que suceder eso en el Claro, final de una película o sea, que es algo que no tiene nada que ver, ¿no? No es una película que uno esté eh, mirando eso. Bueno, todas esas cosas van bombardeando la mente de nuestros chicos y les va enseñando que hay cosas que son naturales, son normales. Entonces, lo que nosotros no enseñamos, lo que nosotros no les hacemos ver, lo van a ver en otro lado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que ven y cómo lo ven. wow. Claudio, tengo dos preguntitas, pero que son más bien personales. Una es, si pudieras terminar solo una tarea, Claudio, solo una tarea en la vida, Dios te dice, mira, Claudio, no importa los años, los recursos, te voy a dar la posibilidad de terminar una sola tarea en lo que te queda de vida. ¿Qué tarea sería, Claudio, la que te gustaría terminar? Algo que vengo posponiendo mucho y que tengo reclamos diarios de mi esposa, escribir un libro. Wow. Vamos por ahí entonces, Claudio. Vamos por ahí. Sabes que yo, que tengo una amistad de muchos años con vos, Claudio, creo que si vos escribís un libro, yo creo que va a ser un libro que va a bendecir a tanta gente, porque tanta gente se va a identificar con tu historia, con tu vida, con el poder de Dios obrando en vos. ¡Wow! ¡Qué tarea! Estela, estoy con vos. Yo soy fan también. Así que Dale, dale, somos varios, Estela, así que tenemos eso. Segunda pregunta antes de la final. Ah, dale. si te pudieran recordar, si pudieras elegir, ¿no? Entre tus amigos y familiares, que te recordaran por una sola cosa de vos. ¿Cuál sería esa cosa que te gustaría por la cual te recordaran, Claudio? Eh, Mira, Una sola cosa. fundamentalmente, una sola cosa, fundamentalmente que pude brindar ayuda a aquel que estaba en oscuridad. Simplemente que pude tenderle una mano, no a uno, sino a todos los que lo necesitaran. Una oportunidad charlando con vos me hiciste ver una película y la vi Ujú. por vos, Claudio. Yo la vi Lloré por como Pablo, yo la lloramos, vi por mi hijo, así que lloramos con Viviana. La película se llama Hasta el último hombre y la recomendamos, ¿no, Claudio? Este, sí, y yo totalmente. recuerdo que vos me dijiste, Walter, ve esa película porque esa película se trata de lo que quiero hacer, ¿no? El resto de mi vida, ¿no? Cada hombre es importante, ¿no? Y esto que decís, ¿no? Sí, De que te tal recuerden cual. como que te dio la mano, que ayudó. Por último, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, muere David y Salomón lo sucede en el reino y Salomón dice, mi padre tenía en su corazón edificar la casa del Señor. Y a mí me impresiona siempre ese versículo, Claudio, porque ¿cómo habrá sido lo que había en el corazón de David, ¿no? Que su hijo lo vio. Digo, qué, qué fuerte habrá sido lo que sentía el corazón de David por la casa de Dios. Que Salomón dice, mi padre tuvo en su corazón. Digo, ¿qué hizo? Le abrió el corazón, estaba escrito el aurículo, ventrículo, en las paredes. ¿Dónde estaba? Pero fue tan grande que Salomón lo vio. Mi pregunta para poder pedirte que ores por las personas y despedirnos, ¿qué hay hoy en tu corazón, Claudio? ¿Qué hay? ¿Qué hay hoy en tu corazón? ¿Qué hace que ardas? ¿Qué hace que llores? ¿Qué hace que te emociones? ¿Qué hay hoy en tu corazón, Claudio? Mirá, creo que, bueno, me diste un poco el pie para decir, me gustaría que la casa de Dios sea edificada, ¿no? Y, y cuando hablo de la casa de Dios, hablo de esos hombres y de esas mujeres que de una forma o de otra necesitan ser edificados, porque esos son la casa de Dios.
tuve la bendición dada por Dios en un momento de mi ministerio de construir un templo, desde los cimientos hasta el último ladrillo, y después de esos 5 años en los que puse mi sueldo y un montón de lágrimas y un montón de esfuerzo de mi señora y de mi hijo, entregué la llave y me fui a servir a otro lado. Y eso fue edificar un edificio. Pero creo que en mi corazón está edificar el templo de Dios en cada persona, ¿no? Que cada persona se vea edificada por lo que yo puedo hacer, humildemente, porque no es mucho lo que puedo hacer, pero en ese poco poner un ladrillo mío para que se termine la edificación. Cuando Nehemías tuvo que reedificar el muro, reconstruir el muro, hasta que no puso el último ladrillo, el muro no estaba terminado. Si mi Wow. ladrillo es el último, bueno, que ese muro quede terminado con mi ladrillo. Mientras hablás, Claudio, me venía la palabra cuando Pablo dijo, por esta causa trabajo y me esfuerzo. Quiero presentarle a Dios a hombres maduros, ¿no es cierto? Y qué impresionante lo que hay en tu corazón, ¿no? Edificar la casa de Dios entendiendo que la casa de Dios son personas, Claudio. Ujú. Ayudar a esas personas a salir de sus adicciones, a madurar en Dios, a transformarse en hombres de bien, que puedan inspirar a otros, que puedan ayudar a otros a la vez. Claudio, qué impresionante lo que hay en tu corazón. Lo saludo, lo bendigo, lo celebro. Alabo a Dios por hombres como vos y por tu amistad. Quiero pedirte, Claudio, si vos podés hacer una oración. Yo puedo ver a través de todos los mensajes que están acá que hay muchas personas que lo están viviendo muy de cerca, todo esto que hablamos. Y quiero Es muy real. pedirte que vos puedas orar y pedir que Dios pueda no solo llevar esperanza, sino empezar a abrir las puertas y lo que se necesita para todo esto, ¿no? Dale, oramos. Señor amado Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este momento que nos permitís, Señor, fundamentalmente hablar de tus cosas, Padre, pero poder llegar a aquellas personas que están pasando una situación, Señor, de adicción con un familiar, o aquella persona que es adicta y está escuchando en este momento, Señor. Lo que deseo de todo corazón es que conozca tu caminar, Señor, así como en una oportunidad, Señor, allá en un tiempo, en una cama de hospital, Señor, te presentaste y me dijiste, acá estoy y tenés una tarea por hacer, que te presentes en cada persona, Señor, y les muestres, Señor, que tienen una tarea por delante, que tienen una tarea por hacer, que tienen una construcción por hacer, Señor, que sus vidas no están sujetas ni esclavas a una adicción, sino que pueden ser libres, que pueden ser de bendición a otros y que pueden ser instrumentos. Señor, bendigo a través de las redes sociales, Señor, a aquellos que están escuchando. Bendigo al pastor Walter, a Vivi, su esposa, Franquito, Señor, su familia, su iglesia, que permitieron este tiempo, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, maravilloso. En tu nombre, Jesús. Amén. Claudio, qué bendición tu vida, tu amistad de tantos años, tus consejos. Qué bien nos hace tener personas como vos en el cuerpo de Cristo. Agradecerte a vos, un abrazo a Estela, a Pablo. Qué familia guerrera, qué familia. Los he visto salir al frente de batalla en favor de la vida. Pablo, un luchador de la vida. Qué familia tan preciosa. Los bendigo, los honro. Claudio, ¿dónde te pueden buscar entonces? Así puedo despedirte. Gracias. En las redes sociales, Claudio Bodeán, con Bodeán. En Instagram, en Facebook me pueden buscar, me mandan mensaje, contesto a todos. No tengo agenda tan ocupada como para no contestarles, así que siempre y cuando le avisen a sus líderes, por favor. Eso sí. Así que me pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Claudio, te mando un abrazo enorme, enorme. Gracias por tu disposición. Gracias por Un abrazo cada grande, Walter. Gracias. Gracias por la invitación. Pronto nos juntamos, entonces, apenas termine toda esta pandemia y comemos algo. Te mando Esperemos un que sea abrazo. pronto. Buenísimo. Otro Así pasaba Claudio Bodián. La verdad, un programa que yo creo que es para seguir compartiéndolo, es para que lo escuches
pero también es para que lo compartas. Si sabes de alguien en tu familia que está pasando por un momento de adicciones, compartilo, animalo a conectar con Claudio, él te puede ayudar. Ponete, como decía Claudio, el link era libresencristo.org, cursos libresencristo.org, si no Claudio Bodián. Yo te animo a que lo hagas porque creo que el testimonio de Claudio, la vida de Claudio, lo que nos contó, y que hay poder en el nombre de Jesús, pero también hay que ir con las personas que entienden de esta situación. De mi parte, el pastor Walter Zarini te saluda. Quiero contarte que la semana que viene, el próximo miércoles, vamos a tener a Ernesto Nani, decano del Instituto Bíblico Río de la Plata. Vamos a charlar con el pastor, porque aparte es pastor aquí en Temperley, una iglesia muy pujante. Vamos a charlar con Ernesto Nani sobre la iglesia, sobre el discipulado. Vamos a charlar de un montón de cosas. No te lo puedes perder, va a ser un programa increíble, así que te espero el próximo miércoles. Gracias por estar ahí, por ser parte de este programa. Dios te bendiga. Hacé correr la noticia para que muchos puedan ver este programa y puedan ser bendecidos. Dios te bendiga.